El objetivo del presente estudio es ahondar en el conocimiento de la división administrativa de los territorios de la antigua Corona de Castilla, de cara a ofrecer una radiografía integral del mapa jurisdiccional que permita comparar las diferencias existentes entre unos territorios y otros, su origen, cuáles tienen que ver con el devenir histórico y cuáles derivan de la variedad geográfica del espacio peninsular. Aquí nos centraremos en el estudio de la antigua provincia de Burgos, las audiencias o juzgados ordinarios que la componían, el volumen de vasallos sujetos a cada circunscripción jurisdiccional y sus oficiales. Ello permitirá apreciar el nivel de jurisdiccionalización comparado con otros territorios, así como la evolución sufrida desde el mapa merinático medieval y los factores determinantes para ello. La elección del periodo histórico deriva de las fuentes disponibles, tanto como éstas lo hacen del objetivo del trabajo. El catastro de Ensenada es la única fuente que permite abordar este proyecto de forma sistemática, a través de las respuestas a las preguntas 1, 2, 28 y 32 de su interrogatorio, además de las comparecencias. Estas permiten conocer la adscripción jurisdiccional de las poblaciones, su titularidad y oficiales de justicia ordinarios y pedáneos. Con estos datos se ha confeccionado una base de datos a la que se han añadido después las cifras de población del censo de habitantes más próximo cronológicamente, el de Aranda. No obstante los defectos y carencias que plantea para otras provincias, para Burgos el censo de Aranda ofrece unos datos de apreciable calidad, con solo 134 carencias, que en varios casos se deben a la condición de despoblados o granjas de los núcleos que faltan. Como en el resto de territorios de la Corona de Castilla, la administración territorial se podría dividir en tres niveles: concejil, jurisdiccional y fiscal. El fiscal acaba revirtiendo siempre en el concejil, mientras que éste estaba sometido al jurisdiccional, por cuanto la presidencia de las asambleas siempre toca a los oficiales de justicia, y estos requerían del nombramiento del titular de la jurisdicción, con independencia de a quién tocase o el método de su elección. En el antiguo régimen, la jurisdicción conllevaba importantes y extensas prerrogativas que, si bien nacen y beben de la principal, la que otorga al titular la jurisdicción sobre el espacio y los hombres, compuesta de las facultades coercitivas y punitivas vinculadas a la administración de justicia, extendían con mucho el ámbito judicial. Si bien la Corona realizó en los siglos centrales de la Edad Media un esfuerzo por reivindicar la justicia como su principal prerrogativa, en el orden local fracasó, no pudiendo privatizarla, de modo que, llegada la Edad Moderna, un número importante de territorios y sus domiciliarios estaban fuera de la jurisdicción ordinaria de la Corona, y en muchos de los que conservó el derecho a elegir a los oficiales jurisdiccionales había sido enajenado e incluso patrimonializado. Entendemos como jurisdicción ordinaria aquella que se extendía sobre el común de los habitantes de un distrito que no tuviesen fuero propio y que en su virtud estuviesen exentos de ella. En líneas generales, la jurisdicción ordinaria aparece definida por 4 conceptos: facultades, ligados y comunes a todos los señores que la poseen en este periodo: la jurisdicción civil, la criminal, el mero y el mixto imperio. Si bien la jurisdicción criminal se verá limitada en muchos territorios en el siglo XVIII por otros tribunales de la Corona, luego podrían distinguirse al menos 2 grados, la alta y la baja. Aquí nos interesa solo la alta, la que poseían los oficiales de justicia locales, que componían el primer peldaño del organigrama judicial castellano del antiguo régimen. No obstante a esta división conceptual, la graduación a partir de aquí presentaba una mayor complejidad, variable según el territorio, debido a la existencia de tribunales territoriales que también experimentaron variaciones a lo largo de la Edad Moderna. Eso en la superioridad, pero también por debajo de la jurisdicción ordinaria encontramos por doquier oficiales pedáneos con distinto nombre y prerrogativas que, aunque ceñidas al ámbito civil, variaban según el territorio. En cuanto a las jurisdicciones ordinarias y sus audiencias, la realidad también presentaba cierta diversidad, con origen en las estructuras del poblamiento y la organización municipal de las comunidades, las relaciones entre los poderes y su devenir histórico. Pero si algo determinó la forma de la administración jurisdiccional fueron los concejos. Las formas de organización concejiles,
que no fueron iguales en todos los territorios y su relación con los poderes superiores dieron lugar a distintos fenotipos jurisdiccionales. Las particularidades del poblamiento y las agrupaciones concejiles burgalesas generaron al menos 5 modelos administrativos jurisdiccionales distintos, que podemos clasificar en aras a simplificar la cuestión en policoncejiles, monoconcejiles y granjas o despoblados. Los policoncejiles, como su nombre indica, eran aquellos en que la jurisdicción estaba compuesta de más de una asamblea concejil, distinguiéndose tres. Las juntas de valle. En los valles burgaleses, las poblaciones rurales constituyeron los concejos independientes agrupados a su vez en juntas, cuya presidencia asumía el oficial con jurisdicción ordinaria en todo el valle. Núcleos con alfoz, en el que un núcleo urbano o semiurbano se erigió en capital jurisdiccional de un territorio con más poblaciones que, si bien dispusieron de sus propios oficiales pedáneos, permanecieron sujetos a la jurisdicción ordinaria de la capital. Jurisdicciones sin capital urbana o rurales, aquellas que estaban compuestas por varios concejos con sus pedáneos, pero que no se regían por un sistema de juntas, caso de Abadía de Santillana o el Castrojeriz Regio. Monoconcejiles, compuestas por un único concejo, habitualmente pequeñas villas independientes, núcleos urbanos o semiurbanos que se habían segregado por pugna concejil o señorialización de circunscripciones mayores, pasando a disponer de su propia audiencia de justicia. Y por último, granjas y despoblados, señoríos solariegos, de los que algunos no dispusieron de oficiales de justicia ordinaria propios, pero que serán considerados jurisdicción de sus señores y dependerán del alcalde mayor de sus estados o del señor directamente. En la Edad Media Castilla estaba compartimentada en 5 merindades mayores, subdivididas a su vez en merindades menores. La Merindad Mayor de Castilla habría estado conformada, según García Valdeavellano, por 18 merindades menores: Cerrato, Infantazgo, Monzón, Campos, Carrión, Villadiego, Aguilar, Liébana, Pernia, Saldaña, Asturias de Santillana, Castrojeriz, Candemuño, Burgos, Castilla Vieja, Santo Domingo, Bureba, Rioja y Soria. 11 de ellas serán grosso modo la base de la futura provincia de Burgos, y mientras algunas pervivirán sin apenas alteraciones en su territorio como jurisdicciones modernas, casos de Ubierna y Castilla Vieja, otras serán objeto de compartimentación. En la fracturación de las viejas merindades intervinieron fundamentalmente 4 agentes: las juntas de valle, que pugnaron por nombrar a sus propios oficiales de justicia; los concejos de los núcleos semiurbanos, que pugnaron por disponer de sus propios oficiales de justicia; los señores, cuando enajenaban el derecho a nombrar jueces y merinos sin privilegio expreso; y la corona, cuando bien directamente a través de las concesiones de fueros a unos y de señoríos a otros, bien por omisión o incapacidad para retener la jurisdicción territorial en realengo, permitía la división de sus jurisdicciones. A consecuencia de lo anterior, algunas de las antiguas merindades, en contraposición a lo visto en Villarcayo, Burgos o Liébana, terminaron completamente fracturadas. Caso de Bureba. En el siglo XVIII estaba compuesta de hasta 75 villas independientes, de las que 44 eran realengas. Ergo, su jurisdiccionalización no fue fruto en este caso de la señorialización, sino de la municipalización jurisdiccional. Aunque en el norte también documentamos algunas villas en el seno de los valles que parecen disponer de oficiales ordinarios. El sistema de juntas de valle constituye una particularidad del sistema concejil burgalés frente a otros territorios del norte peninsular, y tuvo 2 efectos fundamentales sobre el mapa de las antiguas merindades regias, pues si bien la fracturó jurisdiccionalmente y contribuyó a la enajenación del derecho a elección de justicias, también contribuyó a mantenerlas en realengo. Caso paradigmático es el del pleito de los 9 valles con el señor de la Casa del Infantazgo. Pero si una institución contribuyó a la preservación de las jurisdicciones realengas de origen medieval, fueron los corregimientos, en unos casos a modo de alfoces, caso de Villarcayo, Burgos o Liébana; en otros como jurisdicciones dependientes, caso de Juarros o Candemuño. Los corregimientos de Burgos contribuyeron a mantener bajo realengo extensas áreas jurisdiccionales. Llegado el siglo XVIII, Burgos presenta un nivel de jurisdiccionalización media, con 571 jurisdicciones, sin contar
las 4 granjas y los 6 despoblados de señorío, pero sin audiencia ni oficiales jurisdiccionales propios. La provincia presentaba una media de 716 habitantes por juzgado, excluyendo el partido de Argüeso que se encontraba en el Reino de León. Si bien las diferencias entre unos y otros son muy destacables, pues aunque Villarcayo dispusiese de 12.108 domiciliarios, el 30% de las jurisdicciones de Burgos contaba con menos de 100 habitantes en 1768. Las jurisdicciones urbanas concentraban en sus términos a la mayor parte de la población de la provincia. Allá donde existieron sirvieron para mantener unificada la jurisdicción realenga tanto como las juntas de valle. La institución de corregimientos contribuyó a consolidar y sostener el mapa merinático previo en varias áreas evitando su fracturación, caso de Burgos, Villarcayo o Liébana. Como ya se ha explicado, estas son fruto de la señorialización de sus capitales. En el caso de Juarros y Muño, de su sujeción al corregimiento de Burgos, y en el del Hospital Real y Huelgas, la audiencia se centralizaría en la institución. La mayoría, sin embargo, procede simplemente de la voluntad regia fijada a través de cartas pueblas y fueros de constituir esas capitales, esos núcleos en capitales de un alfoz. Por último, nos encontramos un importante número de juntas de valle, aunque ya se ha mencionado que las juntas de valle tendieron a fraccionar las antiguas merindades, en algún caso como el de Trasmiera, la merindad perduró como aglutinante de sus 5 juntas. Es más, en el seno del sistema de juntas asistimos a lo largo de la Edad Moderna a 2 procesos de refundición territorial, el de las juntas de Boto y Cesto, y por otro la creación de la peculiar provincia de 9 valles a finales del siglo XVIII. Las audiencias de justicia de las jurisdicciones enumeradas estuvieron presididas en su mayoría por oficiales denominados alcaldes, en consonancia con la condición urbana de la mayoría de juzgados, con excepción de los valles y algunas villas como Moneo. El número de oficiales de justicia osciló entre 1 y 2 según el lugar, sin que exista correlación entre la cantidad de población de las jurisdicciones y el número de oficiales. Las juntas dispusieron de un único oficial ordinario, con excepción de San Millán, precisamente por la condición urbana y peculiaridades de esta junta. En la mayoría de los núcleos urbanos fue de 2, sin que se detecte relación directa con su volumen. En alguna, como Santillana, se llaman regidores. Tanto en las capitales de jurisdicción como en los núcleos que funcionaron como cabeza de un estado señorial, los señores de la corona tendieron a disponer de oficiales superiores que, como en el realengo, recibieron el nombre de corregidores o alcaldes mayores, con alguna excepción, en que se llamaron gobernadores o de otro modo. Si bien su naturaleza era la de un juez superior, en algunos casos figuran como únicos oficiales de justicia. Es el caso de los de Cerezo, Haro, Villadiego, Villaverde, Liébana, etc. En otros coexistieron con los alcaldes urbanos, ejerciendo jurisdicción acumulativa en primera instancia, caso de Tricio, Belorado, Briones, Ormazas, Viloria, entre otras. Mención especial requieren Juarros y Muño debido a su dependencia jurisdiccional de Burgos. La omnipresencia de pedanías en las localidades que componían los alfoces urbanos burgaleses pone de relieve la extensión del sistema concejil y explica asimismo la abundancia de núcleos realengos con condición de villa por debajo de los 500 habitantes, aunque también había excepciones. En la jurisdicción de Cartes, si bien los concejos rurales disponían de sus propios síndicos, no tenían pedáneos. Para concluir, la provincia de Burgos presenta en su vertiente cantábrica una realidad única debido al modelo organizativo en juntas de valle, que jugaría un papel diferencial en la organización jurisdiccional del territorio. Estas, junto con los núcleos urbanos con alfoz y las villas independientes, fueron los principales modelos jurisdiccionales de la provincia. La abundancia de pequeños núcleos de escasa población manifiesta una realidad sin explotar por los estudios institucionales de este área, que supera con mucho a la asociada a otras regiones del norte, Galicia y Asturias principalmente, con unos rasgos y origen muy distinto. Todo ello acucia la necesidad de incrementar los estudios sobre los pequeños señoríos y los municipios burgaleses, pues si, a tenor de los trabajos sobre grandes estados señoriales y capitales provinciales, el conocimiento del marco municipal
pudiere parecer agotado en su fuente o redundante, estos son prueba de lo contrario. Las especificidades de cada forma de señorialización y el fenómeno municipal, así como las relaciones triangulares establecidas entre ambas y con la corona, son fundamentales para explicar el devenir del territorio desde los antiguos esquemas medievales hasta la modernidad.